Sí, ahí está. Bueno, yo primero quiero explicar que la idea de la conferencia era mostrar cómo leer literatura puede servir para la gente que está especializada en ley. Yo no estoy para nada especializada en eso, para entender la forma en que ven la ley y la justicia, que yo las voy a tratar como dos cosas muy distintas, desde un punto de vista que no es el de un abogado, que es el de un escritor o de una escritora y todo el grupo del cual ese escritor o escritora provenga. Yo supongo que las ideas que voy a dar se pueden aplicar a cualquier literatura. Mis ejemplos van a ser obviamente de la literatura que yo estudio, que es la literatura estadounidense. Y me voy a permitir bajar línea acá para decir algo, porque últimamente está pasando que llaman a la literatura estadounidense americana, y eso a mí me molesta mucho, porque obviamente nosotros también somos americanos, y tampoco hay que llamarla norteamericana, porque eso incluiría Canadá y México. Así que bueno, claramente son ejemplos de literatura de los Estados Unidos solamente. Yo me dedico más que nada a estudiar la literatura de los grupos alejados del poder en Estados Unidos, especialmente dos, los negros y los que yo llamo amerindios, porque allá se utiliza la palabra indio y no la palabra ni aborigen ni pueblo originario. Entonces le tengo que agregar el amer para que no estemos hablando de la India. Obviamente el problema con esa palabra tiene que ver con que, como dice un chiste amerindio estadounidense, Colón no sabía dónde iba, no sabía dónde llegó y lo hizo todo con el dinero de otros, típico de los blancos. Bueno, yo de lo que voy a hablar acá es de la forma en la cual en la literatura estadounidense, pero creo que cualquiera, lo que se trata cuando se hacen libros que tiene que ver con la justicia, la ley, la cárcel, las instituciones que tiene la policía, en general lo que se hace es tratar de ver qué distancia hay entre lo que es el valor justicia y la ley, hasta qué punto la ley está ejerciendo justicia, es justa o no. Cuanto más conservador sea el escritor y más apoye el sistema, más va a decir que esa distancia es breve. Cuanto menos apoye el sistema, más va a decir que esa distancia es grande. Para poder hablar de los dos o tres temas que quiero hablar, necesito hablar de tres conceptos bastante básicos, que son los siguientes. El primero es el concepto de visión del mundo, que yo lo tomo de Lucien Goldman, que es un francés, pero se puede tomar de otro lado. Lo que decía Goldman era que cuando uno mira un libro o lee un libro, puede rastrear en él la visión del mundo del grupo al que pertenece la persona que lo escribió. La visión del mundo no es una cosa individual, sino que es la manera de leer el mundo que le legaron a ese escritor su grupo, su clase social, su cultura, su género, cualquiera de estas cosas. Me parece que la mejor manera de entender ese concepto es hablar, por ejemplo, de la forma en que los idiomas dividen el espectro de colores. Ustedes saben que el espectro de los colores que ve el ser humano es una cosa continua, no hay una raya entre el azul y el verde, o entre el rojo y el naranja, es todo continuo. La manera en que cada idioma divide ese espectro tiene que ver con la visión del mundo del grupo que habla ese idioma. Les doy dos ejemplos. Entre los inuit, que es el nombre verdadero de los esquimales, hay 15 maneras de decir blanco. Hay 15 blancos. Para nosotros es inconcebible. Yo no puedo pensar más que en blanco, blanco grisáceo, blanco, no sé cuántos blancos puede haber. Gris blancuzco, no sé, pero ellos tienen 15 o 12, no me acuerdo el número exacto. Esa es una manera en la cual la gente que pertenece a esa visión del mundo, la gente inuit, puede dividir el color blanco. O, por ejemplo, en África hay idiomas que no dividen entre verde y azul, es un solo color. Para nosotros es muy claro que el cielo tiene un color y los árboles tienen otro, pero para ellos ese es el mismo color, distintos tonos del mismo color. Eso es la visión del mundo. Lo estoy diciendo de una manera muy básica, pero la visión del mundo es la visión del grupo. El segundo concepto que me interesa plantear, porque después lo voy a usar a todos, es el de visibilidad.
Ese es un concepto de sociología, digamos. Hay grupos que son visibles, es decir, yo a simple vista sé que esa persona pertenece a tal o cual grupo. Esa visibilidad puede ser de dos tipos, puede ser física, es decir, por ejemplo, un negro, un amerindio, un oriental, alguien que tiene antepasados orientales, tiene una visibilidad física, se sabe de qué grupo es cuando uno lo mira. Pero también existe lo que se llama visibilidad cultural, que es, qué sé yo, si uno es un gitano y se viste como gitano, yo veo que pertenece al grupo de gitanos por una cosa cultural, que es su ropa. Si se pusiera otra, es muy probable que no supiera yo a qué grupo pertenece. En Estados Unidos, que es una sociedad donde el racismo, la importancia de qué grupo pertenece uno es muy grande, tiene un peso muy grande, en general lo tienen todas las sociedades, pero en esa sociedad especialmente, la visibilidad es un problema grave. Los grupos que son visibles tienen graves problemas, por ejemplo con la justicia, ese es uno de tantos problemas que pueden tener. El tercer concepto que me interesa decir, y es el último, es el de traducción, pero no en el sentido de que la hago yo como traductora, traducir de un idioma a otro. Hay toda una serie de estudios que se llaman estudios de traducción actualmente, que no estudian la traducción de un idioma a otro, sino que usan la traducción como metáfora de relación entre culturas. Cuando uno traduce de un idioma a otro, digamos yo traduzco del inglés al castellano, la relación entre el inglés y el castellano es una relación despareja en cuanto a poder. El que tiene más poder es el idioma al que se traduce, en mi caso el castellano, ¿sí? Cuando uno traduce, lo que hace es domesticar, ese es el nombre que se usa, pero no importa, adaptar, violar el concepto de la visión del mundo original para pasarlo al propio, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera traduciendo del esquimal, del inuit, del idioma inuit, y dijera cualquiera de las 15 maneras de decir blanco, muy probablemente yo traduciría blanco, no importa cuál de las 15 maneras fuera. Y eso es una violación del sentido de la palabra original, porque el actor no decía cualquier blanco, decía el blanco de la nieve caída hace 3 horas, que no es el mismo que de la que cayó hace 4, ¿no? Porque las diferencias son esas. Eso se llama violencia de la traducción. La traducción siempre ejerce violencia. Y esa violencia de la traducción se puede aplicar como metáfora a la manera en que una cultura dominante trata a una cultura dominada. De esto voy a dar un solo ejemplo de un autor que a mí me gusta mucho, que hace estudios de traducción, que se llama Chaffetz, Eric Chaffetz. Él tiene un libro que se llama La poética del imperialismo, en el cual da este ejemplo. Cuando llegan los ingleses a Estados Unidos, no era Estados Unidos, América, digamos, a lo que es ahora el territorio de Estados Unidos, y se encuentran con la tribu algonquina, que es una tribu que todos ustedes conocen porque la hija del jefe se llamaba Pocahontas, así que no me cabe duda de que la conocen, pero además es un personaje histórico, muy trágico, por otro lado. Bueno, se encuentran con que el padre de Pocahontas, que era el jefe para la guerra, porque ellos tenían un jefe para cada cosa, un jefe para la paz, un jefe para la guerra, un jefe para la cacería, y a todos ellos los elegían las mujeres, que los podían bajar de un plumazo si querían, bueno, no importa. Al jefe de guerra se llamaba Werowance, no interesa, cualquier palabra que fuera. Ellos lo tradujeron por rey, como el rey de Inglaterra, al nombre del padre de Pocahontas, que se llamaba Powhatan. Esa es una violencia de la traducción, porque Powhatan no era un rey en el sentido que era un rey, el rey inglés en ese momento.